Me levanté antes de que amaneciera, cuando el cielo todavía era un manto azul oscuro y el silencio pesaba más que el sueño. El viento entraba por la rendija de la ventana, helado, y en la cocina apenas quedaban unas sobras, un poco de pan duro, 3 huevos y el último resto de café. Aún así, me propuse preparar un desayuno bonito, de esos que llenan la casa de olor a hogar. Quería sorprenderlos, a mi hijo, Andrés, y a su esposa, Valeria. Mientras batía los huevos, no podía evitar recordar los días en que Andrés era un niño y bajaba corriendo las escaleras gritando: «¡Mamá, huele a domingo!». Yo reía, aunque fuera martes, y le servía su plato favorito. En aquel tiempo no teníamos mucho, pero la casa estaba llena de risas. Ahora, en cambio, el aire se sentía pesado, como si cada respiración costara permiso. Preparé el desayuno despacio, con cuidado, como si con cada movimiento pudiera borrar los días de desprecio. Puse la mesa con el mantel de flores que guardaba para las ocasiones especiales. Serví el pan tostado, el café recién hecho y un poco de mantequilla que había logrado rescatar del fondo del refrigerador. Todo sencillo, pero hecho con amor. Cuando los escuché bajar, respiré hondo. Valeria venía primero, con su perfume fuerte y sus tacones golpeando el piso. Andrés, como siempre, detrás de ella, mirando el suelo, sin decir nada. «Buenos días», dije con una sonrisa. Valeria me miró de arriba abajo, y luego miró la mesa. Sus labios se curvaron en una mueca. «¿Eso es lo que hay para desayunar?», preguntó con desdén. Andrés se quedó callado. Yo respondí con voz suave: «Es lo que quedaba, hija. No he ido al mercado todavía». Ella soltó una risita seca y miró a mi hijo. «¿Ves, amor? Eso es lo mejor que sabe hacer esta vieja, repetir las sobras». Luego se sentó, cruzó las piernas y tomó el café sin mirarme. El sonido de esa frase me atravesó como un cuchillo. No fue solo el insulto, fue la indiferencia. Andrés no dijo nada, solo se sirvió pan, bajando la mirada, como si el silencio lo protegiera. Yo seguí de pie, con la bandeja en las manos, sin saber si llorar o sonreír. Finalmente, dejé la bandeja sobre la mesa. «Espero que les guste», dije, y me fui al patio, donde nadie pudiera verme temblar. Allí, bajo la sombra del limonero, las lágrimas cayeron sin permiso. Pero mientras me limpiaba los ojos con el delantal, algo dentro de mí cambió. Esa mañana no solo preparé desayuno, también preparé una decisión. Ya no volvería a mendigar respeto, no en mi propia casa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando regresé a la cocina, ellos ya se habían ido. Los platos estaban vacíos, pero el mantel tenía manchas de café y migas por todas partes. Ni siquiera habían levantado la mesa. Miré alrededor. La casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora era un campo de batalla en silencio, y yo era la única que seguía en pie. Fui hasta el cuarto de servicio, ese rincón donde guardaba las fotos viejas. Saqué una imagen de Andrés de cuando tenía 6 años. Estaba cubierto de harina, riendo mientras cocinábamos juntos. La sostuve entre mis manos y susurré: «¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo te convertiste en alguien que permite que me humillen así?». El reloj marcaba las 9 cuando escuché el portazo. Valeria salía con su bolso de marca, y el eco de su perfume quedó suspendido en el aire como una burla. Andrés la siguió sin despedirse. Me quedé sola, escuchando cómo el auto arrancaba y se alejaba. Me serví una taza de café y me senté en la mesa donde ellos habían desayunado. Probé un sorbo y descubrí que estaba frío, amargo, pero lo bebí igual, porque esa amargura me pertenecía. Era el sabor de todos los silencios que había tragado durante años. El resto del día fue una rutina mecánica: barrer, lavar, cocinar, fingir normalidad. Pero por dentro algo germinaba, una semilla de calma y de revancha, no de violencia, sino de dignidad, porque entendí que el respeto no se exige a gritos, se recupera con acciones. Esa noche, antes de dormir, abrí la despensa vacía y me reí. Pensé en cómo había pasado toda mi vida alimentando a otros y cómo, al final, nadie recordaba quién encendía el fuego cada mañana. Entonces lo decidí. Haría un desayuno que nadie olvidaría, no por su sabor, sino por su significado. A la mañana siguiente me levanté aún más temprano.
La luna apenas se escondía cuando encendí la estufa. No tenía mucho, pero algo me decía que no necesitaba ingredientes caros para dejar huella. Solo corazón, paciencia y el toque de justicia que da el tiempo. Mientras el pan tostaba y el café hervía, puse sobre la mesa un mantel blanco, nuevo. Lo había guardado por años, esperando una ocasión especial. Esa ocasión, comprendí, había llegado. Preparé el desayuno más hermoso que pude: huevos revueltos con hierbas, pan dorado y un pequeño jarrón con flores frescas que corté del jardín. Todo estaba en orden, pero junto al plato de Valeria dejé algo más, un sobre. Lo escribí la noche anterior con mi mejor letra. Solo decía: los años me enseñaron que la verdadera elegancia no está en lo que se come, sino en cómo se trata a quien cocina. Dejé la casa en silencio, cerré la puerta y me fui. Caminé sin mirar atrás, con el corazón liviano. Sabía que cuando Valeria bajara esa mañana y viera lo que dejé sobre la mesa, algo dentro de ella se rompería. Y, por primera vez, no sería yo la que llorara. Cuando uno envejece, aprende a escuchar los sonidos que los demás ignoran. El chirrido de una puerta mal cerrada, el suspiro de un reloj que marca las horas sin que nadie le preste atención, el eco de una palabra que quedó flotando en el aire. Yo aprendí a escuchar el silencio, porque en mi casa el silencio lo decía todo. Después de aquella mañana, cuando Valeria leyó mi nota, algo cambió en el ambiente. No me dijo nada, pero la forma en que me miraba era distinta. Menos desprecio, más cautela. Era como si por primera vez recordara que yo no era un mueble viejo, sino alguien que aún podía moverse, hablar, pensar. Sin embargo, la distancia entre nosotras ya era un muro, y detrás de ese muro estaba Andrés, mi hijo, el niño que crié sola, con las manos agrietadas y el alma cansada. Se había convertido en un extraño que evitaba mirarme a los ojos. Cuando Andrés era pequeño, solía seguirme por todas partes. «¿Mamá, te ayudo?», decía, con esa sonrisa traviesa que derretía cualquier cansancio. Julián, mi esposo, siempre decía que el niño había heredado mi corazón, y tal vez fue así, hasta que el tiempo y Valeria se encargaron de endurecerlo. Julián murió joven, dejando una deuda que casi nos quita la casa. Trabajé de costurera, de cocinera, de lo que hiciera falta para que Andrés estudiara. Cada centavo que entraba lo guardaba pensando en su futuro. Recuerdo cómo, cuando se graduó, me abrazó llorando y me prometió que jamás me faltaría nada. «Voy a devolverte todo, mamá», me dijo, y yo le creí. Pero la vida tiene una forma cruel de torcer las promesas. Valeria apareció poco después, hermosa, elegante, segura de sí misma. Una mujer que sabía lo que quería y lo que no quería. Desde la primera vez que cruzó la puerta, sentí que algo dentro de mí se contraía, no por celos, sino por instinto. Hay miradas que no necesitan palabras para avisarte que algo va a cambiar. Al principio fue amable, dulce incluso. Me ayudaba a poner la mesa, traía flores y fingía interesarse en mis historias. Pero poco a poco, esa amabilidad empezó a tener bordes afilados, pequeños comentarios disfrazados de bromas. «Doña Laura, debería descansar más. Ya no tiene edad para hacer tantas cosas». «Oh, Andrés, tu mamá se cansa. Deberíamos contratar a alguien para que la ayude, ¿no crees?». Yo sonreía, pero por dentro cada palabra dejaba una marca. Cuando se casaron, todo empeoró. Andrés cambió. Ya no venía a la cocina a preguntarme cómo estaba. Ya no se sentaba conmigo a ver las noticias. Y las cenas en familia, esas que antes llenaban la casa de risas, se convirtieron en silencios incómodos, donde el sonido de los cubiertos era la única conversación. Yo me quedé ahí, como una sombra entre dos mundos, demasiado vieja para empezar de nuevo, demasiado viva para dejar de sentir. La primera vez que Valeria me pidió que no interfiriera en su forma de llevar la casa, lo hizo con una sonrisa, pero la segunda lo hizo con desprecio. «Usted ya tuvo su tiempo, doña Laura. Ahora esta casa es mía». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque en cada rincón de esa casa había un pedazo de mi historia. Las paredes las pinté yo con Julián. El jardín lo sembré con mis propias manos. Cada mueble tenía una cicatriz de mi vida, y aún así, ella se atrevía a llamarla suya. Andrés escuchó todo y no dijo una palabra, solo bajó la cabeza. Ese fue el día en que entendí que no lo había perdido en un instante, sino poco a poco, en cada silencio que yo misma toleré. Esa noche, cuando todos dormían,
Me senté en la mesa del comedor y escribí en una hoja arrugada: ser madre es criar a alguien para que un día te olvide sin sentir culpa. Luego doblé el papel y lo guardé en un cajón. No quería olvidarlo. Quería recordarme que el amor, cuando se da sin límites, a veces se vuelve una cuerda que te ata al dolor. Pasaron los días y con ellos mi fe en que las cosas cambiaran. Andrés salía temprano y volvía tarde. Valeria se encargaba de todo, como si yo fuera una huésped incómoda. Incluso empezó a cambiar el orden de las cosas, los platos, las fotos, las cortinas. Era su forma de borrar mi presencia. Una tarde la encontré en el estudio, revisando una carpeta de papeles que yo reconocí al instante. Eran los documentos de la casa, los mismos que Julián me dejó antes de morir. ¿Qué haces con eso?, pregunté. Ella se sobresaltó, pero enseguida sonrió. Nada, solo los estaba ordenando. Andrés me pidió que los viera. No sabía que mi hijo necesitara que tú ordenaras lo que es mío. Ay, doña Laura, no sea desconfiada, dijo cerrando la carpeta. A veces es mejor no preocuparse por cosas que ya no va a poder manejar. Y se fue, dejándome con la certeza de que algo oscuro se estaba gestando. Desde entonces empecé a observar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Ya no me quejaba, ya no lloraba, solo miraba, porque entendí que el silencio, ese que me había acompañado toda la vida, podía volverse mi arma más poderosa. Esa noche, mientras cenaban, fingí normalidad. Serví la comida sin hablar, escuchando cómo Valeria hablaba de su nuevo proyecto y de lo mucho que la casa podría valer si se hiciera una reforma. Andrés asintió, distraído. Yo sonreí, porque ya había decidido algo. No dejaría que me borraran de mi propia historia. Cuando subí a mi cuarto, encendí una vela frente a la foto de Julián. Viejo, susurré, no sé qué harías tú en mi lugar, pero yo no pienso rendirme. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que él estaba ahí, acompañándome. El fuego de la vela se movía suave, como si aprobara mi pensamiento. Esa noche no dormí. El silencio me hablaba, y por primera vez lo escuché con atención. Tenía razón. La soledad puede doler, pero también puede despertarte. Esa mañana el cielo amaneció gris, del mismo color que los pensamientos que me venían rondando desde hacía días. El aire olía a polvo viejo y café recalentado. Mientras barría el pasillo, escuché sus voces en la sala. No estaban discutiendo. Hablaban en tono bajo, con esas pausas que usan quienes esconden algo. Mi nombre se filtró entre las palabras como una astilla. Me quedé quieta, con la escoba en la mano, sin atreverme a respirar. Andrés, tenemos que hacerlo pronto, decía Valeria. No quiero precipitarme, respondió él, con voz cansada. Llevas meses diciendo eso. Esa casa podría darnos la entrada para el apartamento nuevo. ¿Hasta cuándo piensas seguir manteniendo a tu madre aquí? Hubo un silencio breve, incómodo. Luego escuché la voz de mi hijo, baja, casi un susurro. Ella no tiene a dónde ir. Ese no es tu problema, replicó Valeria cortante. Ya hiciste bastante. Si no firmas los papeles, los firmaré yo. Un ruido seco, como un golpe sobre la mesa, interrumpió la conversación. No supe si fue rabia o miedo, pero mis manos empezaron a temblar. Di un paso atrás, sin hacer ruido, y subí las escaleras con el corazón en la garganta. Cada peldaño pesaba como si arrastrara todos los años que pasé creyendo que el amor de un hijo era eterno. En mi habitación me senté frente al espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una madre vencida, era el de una mujer que había callado demasiado. Tenía las arrugas de la paciencia y los ojos de quien ha visto más de lo que quisiera. Ese reflejo me habló sin palabras. No llores. Observa. Me obligué a recordar cada detalle. Las llamadas secretas de Valeria, las visitas del corredor de propiedades, los sobres con papeles que escondían en el cajón del escritorio. Todo cobraba sentido. La casa no solo era mi hogar, era mi historia, la herencia que Julián y yo construimos con nuestras manos. Y ahora ellos planeaban venderla, convertir mi vida en dinero. Abrí el viejo cofre de madera donde guardaba mis recuerdos, la carta de Julián desde el hospital, la libreta de ahorros, la escritura original de la casa. Toqué los documentos con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Recordé su voz. Laura, si algún día las cosas se ponen difíciles, confía solo en ti. Nadie más cuidará de lo que es tuyo. Esa frase resonó como un eco en mi mente. Por primera vez, no me dolió. Me dio fuerza. Esa noche,
La casa olía a perfume caro y desconfianza. Andrés y Valeria cenaban frente al televisor, riendo de algo que yo no entendía. Me senté en silencio, fingiendo estar distraída, y observé la forma en que ella tomaba su mano, la manera en que él evitaba mirarme. Todo era parte del mismo teatro. Yo era la espectadora invisible de mi propio desalojo. Cuando terminaron, Valeria dejó los platos en la mesa y dijo sin mirarme: «Laura, mañana vendrá un agente del banco. Necesito que firme unos papeles». «¿Papeles? ¿De qué?», pregunté con voz tranquila. «Trámites menores», respondió con una sonrisa vacía. «Solo formalidades». Andrés bajó la vista. «Sí, mamá, son cosas del mantenimiento de la casa». «Ah, claro, el mantenimiento», repetí, fingiendo ingenuidad. Esa noche supe que la guerra había comenzado. Cuando se durmieron, bajé en silencio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. En la penumbra, la casa parecía otra, ajena, como si me observara. Fui hasta el escritorio de Andrés y abrí el cajón donde guardaba sus papeles. Dentro encontré sobres del banco, contratos, facturas y un documento que me hizo detener la respiración. Una copia de la escritura de la casa con mi nombre tachado. En su lugar habían escrito: propietarios, Andrés López y Valeria Morales. Sentí una punzada en el pecho, como si me arrancaran el aire, pero no grité, no lloré, solo respiré hondo. Había aprendido que las lágrimas no borran nada. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo de mi bata y volví a mi habitación. Allí encendí una vela y la coloqué frente al espejo. El fuego titilaba, reflejándose en el cristal, y pensé que así era mi vida, pequeña pero persistente. Abrí el cajón, saqué la libreta de ahorros y un viejo número anotado en la contraportada. Claudia Ramírez, mi amiga de juventud, abogada jubilada, que aún sabía moverse entre los trámites legales. La llamaría, no al día siguiente, sino al amanecer. Dormí poco. Soñé con Julián. Estábamos los dos en la cocina, y él me decía, mientras amasaba pan: «No te dejes quitar lo que te pertenece. Lo que uno construye con amor no se vende, se defiende». Desperté con el corazón acelerado, pero con una claridad que hacía años no sentía. Esa voz, la de mi esposo, fue el fuego que encendió mi decisión. Tomé mi bolso, guardé los documentos y esperé el amanecer. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, supe que había llegado la hora de actuar. Claudia me recibió esa misma mañana. Su casa olía a eucalipto y recuerdos. «Laura», dijo al verme, «tienes los ojos de alguien que viene a recuperar lo suyo». Le conté todo, cada palabra, cada humillación, cada mentira. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. «Puedes perder un hijo, pero no tu dignidad», me dijo. Y después añadió con voz firme: «Déjame revisar esos papeles. Si intentan vender sin tu consentimiento, puedo detenerlo. Pero tendrás que ser paciente y astuta». «Astuta puedo ser», le respondí. «Paciente ya aprendí a serlo». Salí de su casa con una mezcla de alivio y miedo. El aire fresco me golpeó la cara como una caricia. Por primera vez sentí que el tiempo jugaba a mi favor. Esa noche, mientras cenaban, Valeria me miró y dijo: «Mañana vendrá el agente del banco. No te olvides». «Claro, hija. Mañana estaré lista». Ella sonrió, creyendo que había ganado. Yo también sonreí, pero la mía era diferente. La sonrisa de quien ya tiene una carta guardada bajo la manga. Subí a mi cuarto, me miré en el espejo y me reconocí. No era la mujer que temía ser un estorbo. Era la que se miraba de frente y decía: «Ahora te toca a ti, Laura. Ya no cocines para ellos, cocina tu destino». Y mientras apagaba la vela, el fuego pareció brillar un poco más, como si aprobara mi plan. El día amaneció con una serenidad sospechosa. El sol se colaba por las cortinas con una tibieza que me recordó los veranos de mi infancia, cuando mi madre cantaba mientras preparaba el almuerzo y todo parecía tener sentido. Pero aquella mañana, el canto no venía del pasado, venía de dentro de mí, de una voz que, después de tantos años de silencio, volvía a hablarme con claridad. «Hoy no vas a llorar, Laura, hoy vas a cocinar tu libertad». Bajé despacio las escaleras. La casa estaba vacía. Andrés y Valeria habían salido temprano, seguramente a reunirse con el agente del banco. Perfecto. Necesitaba tiempo. Abrí los armarios y revisé la despensa. Poco quedaba: harina, arroz, un frasco de miel, un trozo de queso. Nada digno de una cena elegante,
y sin embargo, todo lo que necesitaba estaba ahí. Porque esa cena no se trataba de lujo, sino de significado, de cerrar un ciclo con mis propias manos. Puse agua a hervir y saqué mi vieja libreta de recetas, la misma donde, años atrás, Julián escribió de su puño y letra: «La comida es memoria. Lo que cocinas con el alma nunca se olvida». Pasé los dedos por aquellas páginas amarillentas y sentí que él estaba conmigo. Decidí preparar el mismo plato que hacía en los cumpleaños de Andrés: arroz al horno con hierbas y queso gratinado, su favorito. Una receta sencilla, pero con el poder de devolver el tiempo o de romperlo para siempre. Mientras la cebolla chispeaba en la sartén, mis pensamientos se mezclaban con el aroma. Cada sonido tenía un significado: el hervor del agua, la cuchara golpeando el borde, el fuego que crecía lento y paciente. Era como si la cocina respirara conmigo. Durante años había cocinado para otros. Esa mañana cocinaba para mí. El reloj marcaba las 11 cuando escuché el timbre. Era el cartero, con un sobre en la mano. Lo abrí y reconocí la letra de Claudia. Dentro había una hoja firmada y sellada. Documento de propiedad. Titular: Laura Pérez. Mis ojos se nublaron. Claudia lo había logrado. La casa volvía a ser legalmente mía. Debajo de la firma, un mensaje en tinta azul: haz lo que tengas que hacer, pero que te vean hacerlo con calma. Guardé el documento en el cajón de la mesa del comedor y continué cocinando. Ahora cada movimiento tenía otro ritmo. Ya no era miedo lo que me movía, sino una certeza serena. Esa casa era mi templo, y ese plato, mi último acto dentro de él. Por la tarde, Valeria llegó primero. Sus tacones resonaron como siempre, altivos, marcando territorio. «Qué raro oler comida a esta hora», dijo, asomándose a la cocina. «¿Qué se celebra?» «Nada, hija. Me pareció bonito prepararles algo especial», respondí sin mirarla. «Ah, qué detalle», murmuró, desconfiada. Andrés llegó poco después, con el rostro cansado y un sobre en la mano. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. «¿Después de cenar?», contesté. Hablar con el estómago vacío nunca fue buena idea. Nos sentamos los tres a la mesa. El mantel blanco, las flores del jardín, el arroz humeante en el centro. Todo parecía en orden, casi familiar. Valeria fingió una sonrisa, y Andrés, nervioso, apenas probó bocado. «Está rico», dijo ella, masticando sin entusiasmo. «No sabía que todavía te dabas el trabajo de cocinar. A veces es bueno recordar lo que uno sabe hacer», respondí, sirviendo un poco más de arroz. «Mañana vendrá el agente otra vez», dijo Andrés, mirando su plato. «Hay que firmar los papeles cuanto antes». «Claro, hijo. Mañana será un buen día para hacerlo», contesté, clavando mi mirada en la suya. Valeria notó el tono, se removió en la silla y cambió de tema. El resto de la cena transcurrió en un silencio espeso. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos y el reloj de pared. Yo los observaba con calma, como quien mira una obra que ya conoce su final. Cuando terminamos, me levanté sin decir nada. Fui hasta el aparador, saqué una caja de madera y la dejé sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Un pequeño recuerdo», respondí. «Algo que les quería dejar antes de dormir». Andrés frunció el ceño. «¿De qué hablas, mamá?» «De lo que me pertenece, hijo». Abrí la caja. Dentro estaban los documentos originales de la casa, con el nuevo sello que Claudia había gestionado. Andrés los reconoció de inmediato. Valeria palideció. «¿Qué significa esto?», balbuceó. «Significa», dije lentamente, «que esta casa nunca fue tuya, ni de él, ni de nadie más». «Eso no puede ser», gritó Valeria, poniéndose de pie. «Nosotros íbamos a venderla mañana». «Lo sé», respondí, serena. «Por eso quise prepararles una cena, para despedirme de ustedes». Andrés me miró, confundido. «¿Despedirte?» «Sí, hijo. Mañana me voy. No quiero seguir viviendo en una casa donde el amor se marchitó». Él se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, por favor, no hagas esto». «Ya está hecho», le dije deslizando los documentos hacia él. «Aquí tienes la prueba de que todo lo que intentaron fue en vano». Valeria lo miró, furiosa. «¿Lo sabías? ¿Sabías que no podíamos vender?» «No», respondió él temblando. «No tenía idea». Yo los miré a ambos y sonreí. Una sonrisa tranquila, sin rencor. «No se preocupen, no les guardaré odio. Solo quiero que recuerden esto. La casa de una madre no se roba, se respeta». Me di media vuelta y caminé hacia la escalera.
Detrás de mí, escuché el llanto ahogado de Andrés y el silencio helado de Valeria. Subí despacio, paso a paso, con la dignidad que solo da la verdad. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta y la dejé sobre la mesa junto al plato vacío. Decía: gracias por darme la fuerza que me faltaba. La receta del adiós lleva 3 ingredientes: dolor, paciencia y fe. Dolor por lo que se pierde, paciencia para esperar el momento justo y fe en que todo lo que se construye con amor siempre vuelve al lugar correcto. Apagué la vela, miré por última vez el fuego del horno y sentí algo en el pecho. No tristeza, no rabia, libertad. Mañana, cuando bajaran y olieran el arroz, sabrían que algo cambió para siempre y que esta vez el desayuno no lo haría yo. El amanecer fue distinto. No por el sol, ni por los pájaros que cantaban afuera, sino por la calma que me recorría el cuerpo. Una calma extraña, como la que siente un soldado después de librar su última batalla. El olor del arroz al horno aún flotaba en la casa, mezclado con un silencio espeso, expectante. Sabía que cuando ellos bajaran, nada volvería a ser igual. Me senté en el comedor, con una taza de café entre las manos. El vapor subía lento, dibujando formas en el aire. La carta seguía sobre la mesa, junto a la caja abierta y los documentos. Todo estaba exactamente como lo dejé la noche anterior, ordenado, inapelable. Era mi manera de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Los escuché bajar. Primero Valeria, con su perfume caro y su tono de voz irritante. «¿Qué es ese olor?», preguntó, arrastrando las palabras. «¿Cocinó otra vez esa vieja?». Andrés no respondió. Solo lo escuché suspirar. Segundos después, un golpe seco, la puerta de la cocina abriéndose. Me mantuve quieta, con la vista fija en el jardín. «¿Qué es esto?», gritó Valeria. Su voz se quebró. Sabía que había visto la caja, los documentos, la carta. «¿Qué pasa?», preguntó Andrés entrando detrás de ella. Silencio, solo el sonido de los papeles deslizándose sobre la mesa. Después, la voz de mi hijo, temblorosa. «No puede ser». Me levanté despacio y caminé hacia ellos. «Buenos días», dije, con una serenidad que los descolocó. Valeria me miró con los ojos rojos, sosteniendo los papeles como si ardieran. «¿Qué hiciste, Laura? ¿Qué clase de truco es este?». «Ninguno, querida. Solo recuperé lo que siempre fue mío». «No puedes hacer eso», chilló ella. «Esta casa es de Andrés». «No, Valeria. Esta casa es mía, de mi esposo y mía, desde hace más de 40 años, y ahora, legalmente, vuelve a estar solo a mi nombre». Andrés bajó la cabeza. Sabía que era verdad. Lo vi temblar, como si de pronto se diera cuenta de la magnitud de todo. «Mamá», murmuró, «¿por qué hiciste esto?». «Porque tú y ella me enseñaron que el amor no debe confundirse con humillación», respondí. «Porque me cansé de vivir de rodillas en la casa que construí con mis manos». El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Valeria rompió el papel con furia, pero su gesto no me afectó. Era como ver a una niña hacer berrinche por un juguete que no le pertenece. «No puedes desheredarnos», dijo ella. «Esto no va a quedar así». «No tengo intención de desheredarlos», respondí. «Solo me aseguro de que ninguno de los dos viva de lo que no construyó». Andrés levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de vergüenza. «No sabía lo que ella planeaba, mamá. Te juro que no lo sabía». «No hace falta que jures», le dije. «Tus silencios hablaron por ti». Por un momento quise abrazarlo, decirle que todo podía arreglarse, pero ya era tarde. El amor que se deja pudrir no vuelve a florecer. Me senté de nuevo. «Coman», dije. «El arroz aún está tibio». Valeria me miró con asco. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?». «Porque ya no tengo miedo», le respondí, sin apartar la mirada. Ella tiró el plato al suelo. El arroz se desparramó por el piso como si fueran cenizas. Andrés se levantó de golpe, furioso. «Basta, Valeria». «Tú cállate», le gritó ella. «Por tu culpa estamos en esta situación». Él la miró, desencajado, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto en años: arrepentimiento. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma tarde, los gritos continuaron. Yo, desde mi cuarto, escuchaba cómo se culpaban mutuamente, cómo sus voces se volvían dagas en la oscuridad. Pero ya no me afectaba. Cada palabra, cada reproche,
Era la consecuencia natural de lo que ellos mismos habían sembrado. Pasadas las 8, la casa quedó en silencio otra vez. Bajé con cuidado y vi la cocina hecha un desastre. Platos rotos, migas de pan y el sobre de los documentos tirado en el suelo. Lo recogí, lo guardé en mi bolso y respiré hondo. La guerra había terminado. Encendí la radio, la misma que perteneció a Julián, y sonó un bolero antiguo. Me senté en la mesa y me serví un poco del arroz que había quedado intacto. Su sabor me supo a justicia. Mientras comía, me di cuenta de que por primera vez en años tenía hambre. No de comida, sino de vida, de empezar de nuevo, lejos del ruido, de las miradas frías y de los falsos afectos. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado y la luna parecía una moneda brillante colgando sobre el tejado. Y pensé que quizás esa era la última noche que dormiría en esa casa, la casa que defendí sin gritar, que recuperé sin violencia y que estaba lista para dejar atrás. A medianoche, escuché la puerta del cuarto de Andrés abrirse. Pasó frente a mi habitación sin decir nada. Llevaba una maleta en la mano. Valeria lo seguía, envuelta en su rabia y su perfume. No los detuve. Solo observé cómo salían por la puerta principal. El ruido del auto alejándose fue la melodía final de mi victoria silenciosa. Cuando el sonido se perdió en la distancia, me serví una última taza de café. Lo bebí despacio, saboreando cada trago. Luego, apagué las luces y me quedé de pie en medio de la sala, mirando los retratos en la pared. Mi historia estaba completa. No gané una batalla, me gané a mí misma, pensé. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Salí de la casa antes de que amaneciera. El aire olía a tierra húmeda y el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris. Llevaba conmigo una sola maleta, ropa sencilla, mis documentos, la foto de Julián y el sobre con los papeles de la casa. Todo lo demás, las paredes, los muebles, los recuerdos, lo dejaba atrás, no por cobardía, sino porque ya no me pertenecía más que en el alma. Cerré la puerta con calma. El sonido del cerrojo fue mi punto final. Después de tantos años, ese clic metálico fue más poderoso que cualquier palabra. Era el sonido de mi libertad. Caminé hasta la parada del bus sin mirar atrás. No quería ver la casa vacía, ni los rostros que ya no me debían nada. Me esperaban en el pueblo donde nací, a 3 horas de la ciudad. Allí viviría con mi prima Teresa, que me había ofrecido un pequeño cuarto y la paz que hacía años no tenía. Pero antes de marcharme, dejé algo en la mesa del comedor, una bandeja cubierta con un paño blanco y junto a ella una nota doblada. No era una amenaza, ni un reclamo. Era mi manera de cerrar el círculo. A las 8 de la mañana, Valeria fue la primera en despertar. El eco de sus tacones volvió a llenar la casa, pero ya no sonaba igual. Había una tensión nueva en el aire, un vacío que ni siquiera ella podía ignorar. Llamó a Andrés, pero no obtuvo respuesta. La habitación de mi hijo estaba vacía. Su ropa, su maleta, todo había desaparecido. «¡Andrés!», gritó recorriendo el pasillo. Nada, solo el silencio. Ese silencio que tanto me había acompañado, ahora era su compañía también. Desesperada, bajó las escaleras y entonces lo vio. Sobre la mesa había una bandeja de desayuno perfectamente servida. Pan dorado, café humeante, mermelada de fresa y una flor blanca en un pequeño florero. El mantel limpio, sin una sola arruga. El aroma dulce llenaba la habitación. Valeria se quedó inmóvil, mirando aquella escena como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo inquietante en la perfección de ese desayuno. Junto a la bandeja, una nota con mi letra. «Buenos días, Valeria. Este desayuno es para ti. Está hecho con todo lo que quedó en la despensa, con lo que nadie quiso. Lo preparé como tú nunca lo hiciste, con amor, aunque no lo merezcas. No te preocupes, no tiene veneno. El único veneno que hay aquí es el de tus propias palabras. Algún día sabrás lo que duele ser tratada como sobras». Valeria dejó caer la nota. Sus manos temblaban. El olor del café, antes reconfortante, ahora le provocaba náuseas. Dio un paso atrás y tropezó con la silla. Por un momento creyó escuchar mi voz, suave, a su espalda. «¿Eso es lo mejor que sabes hacer, Valeria?». Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo la casa vacía y el eco de su respiración. Subió las escaleras corriendo, buscando a Andrés. Encontró la habitación vacía, la cama deshecha y, sobre la almohada, otro papel.
Era la letra de él. Solo decía: necesito entender en qué nos convertimos, no me busques. Valeria se derrumbó en el suelo. Por primera vez, el silencio no le resultó cómodo. Era insoportable. El mismo silencio que durante años usó para humillarme, ahora se le metía en los huesos, helándola. Horas después, un vecino la vio salir. Llevaba las llaves en la mano, el cabello desordenado y la mirada vacía. Dijo algo sobre tener que irse un tiempo. No volvió a la casa. Esa tarde, el agente del banco llegó, como estaba previsto. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Miró por la ventana y vio la bandeja de desayuno sobre la mesa, el café ya frío, las flores marchitas, todo en silencio. Mientras tanto, yo ya estaba lejos. El bus avanzaba por la carretera y el paisaje se transformaba en un tapiz de montañas y niebla. Apoyé la frente en el vidrio y cerré los ojos. Sentía paz, no la paz de quien olvida, sino la de quien recuerda sin dolor. Pensé en Valeria, en cómo su vida se desmoronaba sin que yo tuviera que hacer nada más. No necesitaba maldecirla ni desearle mal. La vida, por sí sola, sabe ajustar las cuentas. A veces, el castigo más grande no es perder una casa, sino quedarse sola dentro de una vacía. Llegué al pueblo al caer la tarde. Teresa me esperaba en la estación, con su sonrisa de siempre. «Ay, Laura», me dijo, abrazándome fuerte. «Estás más flaca, pero se te ve tranquila». «Lo estoy», respondí, por fin. Caminamos juntas hasta su casa, una casita sencilla con un jardín pequeño lleno de margaritas. En la mesa del comedor había pan recién hecho y café. El olor me envolvió de una manera distinta. No como un recuerdo, sino como un comienzo. «¿Te quedarás un tiempo?», preguntó Teresa. «Un tiempo largo», le sonreí. «Quizás el resto de mi vida». Nos sentamos a cenar, y por primera vez en años, el silencio que nos rodeó fue hermoso. Un silencio limpio, de hogar. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «La dignidad no se grita, se sirve en silencio, sobre una mesa limpia, y se deja ahí para que el culpable decida si la prueba o la teme». Apagué la luz, respiré hondo, y me prometí no volver a cocinar para quienes no saben saborear el alma de una mujer que da todo. Esta vez, el desayuno era mío. Habían pasado 3 meses desde que dejé aquella casa. El tiempo, en el pueblo, parecía moverse de otra manera. Las horas no pesaban, los días no dolían. El ruido de la ciudad era apenas un recuerdo lejano, y yo, por fin, podía dormir sin miedo a oír pasos en el pasillo. Mi vida se había vuelto sencilla. Por las mañanas salía al jardín con Teresa a regar las flores, y por las tardes tejía bufandas para vender en el mercado. A veces los niños del vecindario venían a ayudarme, y cuando los veía correr, recordaba a Andrés de pequeño, persiguiendo mariposas por el patio de casa, riendo con la boca llena de pan. Pero cuando caía la noche y la casa quedaba en silencio, esa risa volvía a mí, no en forma de recuerdo bonito, sino como un eco triste. Porque aunque había recuperado mi dignidad, todavía no sabía si había perdido algo más grande, a mi hijo. Una tarde, mientras preparaba café, Teresa entró con una expresión rara. Tenía las manos apretadas y los ojos brillantes. «Laura, hay alguien preguntando por ti». «¿Quién?», pregunté sin alzar la vista. «Un hombre». «¿Qué hombre?». «Dice que se llama Andrés». La cuchara me cayó de las manos. El sonido del metal contra la loza resonó en toda la cocina. Sentí cómo el corazón se me encogía y las piernas por un momento no me respondieron. «¿Andrés?», repetí, como si no creyera lo que escuchaba. «Sí, está afuera». «¿Solo?». «Sí». Se le nota cansado y triste. Me limpié las manos con el delantal y respiré hondo. Cada paso hacia la puerta fue un pulso entre el miedo y el amor. Cuando abrí, lo vi, mi hijo, de pie, con el cabello desordenado y la mirada vacía. Parecía haber envejecido años en pocos meses. «Hola, mamá», dijo en voz baja. No supe qué decir. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre los dos. Durante segundos eternos, solo nos miramos. Él con culpa, yo con una mezcla de ternura y heridas que aún no terminaban de cerrar. «¿Qué haces aquí?», pregunté al fin. «Vine a verte. Pensé que te habías ido lejos. Me fui, pero no de ti». Su voz se quebró al final. Ese tono, el de un niño pidiendo disculpas, me desarmó. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó en la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces le di de comer cuando era pequeño. Yo me quedé de pie, observándolo.
No era el mismo hombre arrogante que me ignoraba en la ciudad. Era solo mi hijo, roto. Valeria se fue, dijo, sin mirarme. Ya lo imaginaba. Me dejó una carta. Dice que no soporta verme, que todo lo que tocamos se destruye. ¿Y tiene razón?, pregunté. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Sí, mamá, tiene razón. Yo lo destruí todo. Guardó silencio unos segundos, y luego añadió: no vine a justificarme, vine a pedirte perdón. Me quedé quieta, sin responder. Había soñado muchas veces con oír esas palabras, pero ahora que las tenía frente a mí, no sabía cómo sentirme. Él continuó: no hay un solo día que no piense en lo que te hice, en lo que permití. Lo que permitiste, repetí. Eso fue lo peor. Lo sé. Me quedé callado cuando debía hablar. Y cuando hablaste, fue para herirme. Sí, admitió, bajando la cabeza. Sus manos temblaban. Por instinto, quise tomarle la suya, pero me contuve. No era momento de consuelo, era momento de verdad. ¿Qué esperas de mí, Andrés?, pregunté. Nada, solo quería verte, saber si estás bien. Lo estoy. ¿Y me odias?, negué con la cabeza. No, hijo, no te odio, pero tampoco soy la misma. Lo sé, dijo con un hilo de voz, y tal vez por eso te admiro más ahora. Esa frase me golpeó más que cualquier grito. No supe si llorar o reír. Él se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Lloraba en silencio, como cuando era niño y se caía de la bicicleta, solo que esta vez no había sangre en las rodillas, sino en el alma. Lo dejé llorar. A veces, el perdón empieza cuando uno deja de interrumpir el llanto del otro. Luego me acerqué, puse una mano sobre su hombro y le dije: hay heridas que tardan en cerrar, Andrés, pero lo importante es que sanen por dentro. Él asintió, sin poder hablar. Ya no puedo deshacer el daño, mamá. No, pero puedes vivir de otra manera. Eso también es una forma de pedir perdón. Nos quedamos en silencio un buen rato. El sol caía por la ventana, bañando la mesa con una luz dorada. Por un instante sentí que el tiempo retrocedía, que él tenía otra vez 6 años y yo le servía pan con miel. Y entendí que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El mismo que un día prometió cuidarme. El mismo que falló. El mismo que ahora intentaba remendar su error. Antes de irse, se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, como si tuviera miedo de romperme. Pero ese abrazo dijo más que 1000 palabras. No me mereces, susurró. No, hijo, le respondí, pero aún así te amo. Cuando se fue, lo vi caminar por el sendero hasta perderse en el polvo del camino. Y por primera vez desde que me fui de casa, lloré de verdad. No de dolor, sino de alivio, porque entendí que, aunque la vida nos separa, el amor, el verdadero, siempre encuentra su forma de volver, aunque sea tarde. Esa noche escribí en mi cuaderno: los hijos pueden olvidar a las madres, pero las madres nunca olvidan a los hijos. No importa el daño, no importa la distancia, siempre habrá una parte de nosotras esperándolos, aunque no sepamos si queremos que vuelvan. Apagué la luz y me quedé mirando la ventana abierta. El viento movía las cortinas con suavidad, y el sonido me trajo paz. Por dentro, algo se cerró, y algo, muy pequeño, volvió a abrirse. El amanecer de aquel día fue distinto a todos los anteriores. La luz entraba por la ventana con un resplandor cálido, casi dorado, como si el sol quisiera acariciar las paredes viejas de la casa de mi prima Teresa. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el canto de los pájaros y con ese silencio amable que solo los pueblos pequeños conocen. Esa mañana supe, sin necesidad de pensarlo, que era un día para recordar. Me levanté despacio, preparé café y puse la mesa junto a la ventana. El mantel blanco, 2 tazas y una flor del jardín. Ya no cocinaba por costumbre ni por obligación. Cocinaba por gusto, por el simple acto de agradecer estar viva. Mientras el café burbujeaba, pensé en todo lo que había pasado. Parecía increíble que apenas unos meses antes estuviera atrapada en una casa donde mi presencia era un estorbo. Ahora tenía menos cosas, pero más paz. Menos ruido, pero más sentido. El precio de mi libertad había sido alto, pero cada respiración me recordaba que valió la pena. Teresa entró en la cocina con una sonrisa. «Hoy amaneciste temprano», dijo. «¿O acaso no dormiste?» «Dormí», respondí, pero tenía un presentimiento. ¿Bueno o malo? De los que pesan bonito en el pecho. Ella se rió y se sirvió una taza. Hablamos un rato de cosas simples.
el clima, los vecinos, el mercado, pero mientras conversábamos, escuché el sonido de pasos afuera, pasos lentos, dudosos, acercándose a la puerta. ¿Esperas a alguien?, preguntó Teresa. Negué con la cabeza. Fui a abrir. Era el cartero, un hombre joven, de sonrisa amable. Señora Laura Pérez, dijo, extendiéndome un sobre. Esto llegó hace 2 días, pero el camino estaba malo. Gracias, hijo. ¿De quién es? No sabría decirle, no trae remitente, solo su nombre. Tomé el sobre. El papel era grueso, con una caligrafía que reconocí al instante. Era la letra de Andrés. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta y una pequeña foto doblada. La desplegué y me quedé mirando la imagen. Andrés, de pie junto a un local pequeño con un cartel que decía Café del Sol. Su rostro era distinto, más delgado, pero con una mirada serena, parecida a la que tenía cuando era niño. Detrás, una mujer sostenía una bandeja con una sonrisa tímida. No era Valeria, era otra historia, una nueva. Tomé aire y empecé a leer la carta. Mamá, no sé si merezco que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Me fui lejos, no porque quisiera huir de ti, sino de lo que fui, de lo que permití. Durante mucho tiempo confundí amor con debilidad, y ahora entiendo que amar también es saber poner límites. Quise abrir este café para empezar de cero, para aprender a cuidar lo que realmente importa. Lo llamé Café del Sol porque me recuerda a ti, a tu forma de iluminar, incluso cuando te hicieron sombra. No espero tu perdón, porque quizás ya lo tuve el día en que me miraste sin odio, pero quiero que sepas que cada mañana, cuando sirvo el primer café, pienso en ti, en tus manos temblorosas al preparar el desayuno, en tu voz suave cuando decías que la comida hecha con amor cura el alma. Si algún día decides visitarme, este lugar será tu casa. Aquí siempre habrá una mesa para ti, con café caliente y pan recién hecho. Con amor, Andrés. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de esas que limpian el alma después de una tormenta larga. Sentí que, al fin, todo lo que había hecho tenía sentido. Mi silencio, mi resistencia, mi partida, nada había sido en vano. Teresa me observaba desde la mesa. «¿Es de él, verdad?», preguntó. Asentí. «Está bien», susurré. «Por fin está bien. Y tú también», dijo ella, sonriendo. Guardé la carta con cuidado, junto a la foto. El corazón me latía despacio, con esa calma que solo se siente cuando uno ha perdonado de verdad. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. Y en ese momento, por primera vez, lo logré. Esa tarde decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Hornear pan dulce. Saqué la receta de mi viejo cuaderno y la seguí paso a paso. Mientras amasaba, el olor a harina y miel llenó la casa. El mismo olor que un día despertó a Valeria, cuando bajó gritando porque el desayuno apestaba a pobreza. Cuánto había cambiado todo desde entonces. Ahora, ese aroma ya no era desprecio, era victoria, era memoria convertida en pan. Cuando saqué la bandeja del horno, el pan dorado brillaba bajo la luz del atardecer. Puse 2 piezas en un plato, serví café y me senté junto a la ventana. El viento traía el canto de los gallos y el sonido lejano de una guitarra. Y ahí, con el pan caliente entre las manos, sentí que el ciclo se había cerrado. Miré el horizonte y pensé en Julián. En cómo habría disfrutado verme así, tranquila, completa, en paz. Recordé su voz en mis sueños, la noche antes de tomar mi decisión. Defiende lo tuyo, pero nunca pierdas el alma. Y entendí que eso era lo que había hecho. Había defendido mi hogar, sí, pero sobre todo, había defendido mi dignidad, esa que intentaron arrebatarme tantas veces. Me di cuenta de que el amor, cuando se contamina de poder o de egoísmo, deja de ser amor. Y que a veces la única forma de salvar a quienes amamos es alejándonos para que aprendan solos el valor de lo que perdieron. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranja. El aroma del pan llenó la casa una vez más, y me pareció un símbolo perfecto. El olor del final y del comienzo al mismo tiempo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí las últimas líneas que pondría en él. No siempre la justicia llega con gritos ni con castigos. A veces llega con silencio, con la serenidad de una mujer que aprendió a no mendigar amor y con el orgullo de quien se sabe completa,
incluso sola. He aprendido que los hijos no siempre nos dan felicidad, pero sí nos enseñan el valor de la fortaleza, que los años no nos quitan belleza, solo nos pintan la piel con la historia de lo que sobrevivimos, y que una mujer que se levanta, incluso cuando todos la quieren ver de rodillas, nunca vuelve a ser la misma, vuelve a ser libre. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé mirando el reflejo de la luna sobre la pared. Sentí que Julián, de algún modo, estaba ahí, que Andrés también lo estaba, en su pequeño café, sirviendo tazas que olían a redención. Sonreí, y por primera vez en muchos años dormí sin soñar con el pasado, porque ya no tenía que volver a él. Dicen que la vida siempre da segundas oportunidades, pero a veces esas oportunidades llegan disfrazadas de despedidas. Yo aprendí que no hay edad para empezar de nuevo, ni herida tan grande que no pueda cerrarse con dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Dale me gusta al video si alguna vez te sentiste invisible. Y suscríbete al canal para seguir acompañándome en historias de vida, fuerza y esperanza. Porque toda mujer que sobrevive con amor y sin rencor merece ser escuchada.